a la grabadora para dar inicio. Así que buenas noches. De verdad que nueva vez, Agner, nos encontramos para hablar un tema que es muy buscado hoy de cara a la práctica que viene dándose dentro del marco del comercio internacional y sobre todo la aplicación dentro del territorio aduanero como parte de esos procedimientos que se da y que es importante nosotros refrescar esas informaciones que son relevantes en todo proceso que se aplica en las aduanas del país. Así es que recibe una cordial bienvenida. De verdad que me satisface enormemente poder compartir este espacio en el canal Aprende con Yurka y de igual manera yo sé que de manera diferida va a haber mucho interés de la escucha en esta temática por la misma dimensión que tiene en el marco de los métodos de la valoración y sobre todo esa tipificación que hemos denominado hoy para este conversatorio, dudas razonables en la valoración aduanera. Así es que cordial bienvenida para ti, Agner, y de igual manera José Vega, que ya ha entrado, a los que vayan a participar en este conversatorio, que se puedan unir a otros que vayan a escucharlo de manera diferida, pues igual les invito a que se suscriban, a que participen y que sean parte de estos espacios donde socializamos informaciones de interés para la praxis y sobre todo para los estudiantes, los que buscan esta temática en el ámbito del comercio internacional. Así es que abrimos, Ángel, Agner. Gracias, Niurka. Buenas noches y buenos días, buenas tardes para aquellos que nos estarán viendo y escuchando dentro y fuera de la República Dominicana. El tema de la duda razonable dentro de la valoración aduanera precisamente viene como consecuencia de la preocupación que tenían los importadores y a la vez la falta de procedimientos claros por parte de las autoridades aduaneras. En el fondo, cuando no había una esencia en cuanto a la decisión o a la justificación para rechazar o aprobar un valor en aduanas de conformidad con las metodologías que están determinadas en el artículo 7 del GATT. Así que el Comité de Valoración Aduanera precisamente es apoderado de este requerimiento o de esa asistencia requerida por las administraciones aduaneras, y de eso precisamente es que queremos compartir con nuestra audiencia. Excelente, Agner. Y en ese ámbito, a sabiendas que nosotros tenemos como sombrilla esa Organización Mundial del Comercio, que hizo parte de sus acuerdos a ese referido acuerdo de aranceles y comercio GATT, y el cual tipifica en el artículo 7 la valoración aduanera. Y que bien se recoge en el reglamento 3611 del 2011 para el caso de nuestro país, República Dominicana. Aprovecho para darle la bienvenida a Basilio Gómez, que se acaba de integrar, presidente de la Asociación de Agentes de Aduana, o sea que se pone buena, mucho mejor esta entrega por el interés que hay con esta temática. Así es que vamos a hablar, ¿por qué surge esa duda razonable? Precisamente las administraciones aduaneras andan buscando recaudar los impuestos del comercio exterior. En el caso de la República Dominicana, por mandato del Código Tributario, el tema de el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo, que son impuestos internos en nuestro país. Entonces, efectivamente, la base imponible de la determinación de los impuestos recae
sobre el valor de las mercancías. Sabemos que hubo un tiempo en la que la base imponible estaba dada por el factor de cantidad. Sin embargo, no era el más justo. Podría provocar una competencia desleal en materia de aquellos que sí tenían productos de excelente calidad, pero en esta parte, el que tenía menor calidad, entonces pagaba los mismos platos que el de mayor calidad. Entonces, precisamente, ese tema motivó a que durante unos 100 años aproximadamente se discutiera de manera inicial el tema de la valoración aduanera con la primera organización de las Naciones Unidas llamada la Liga de las Naciones a partir de la Primera Guerra Mundial. Y desde ese tiempo hemos venido luchando con este tema de la valoración. Como por un lado las administraciones aduaneras quieren cobrar impuestos, pero como por otro lado los importadores buscan que se les cobre de una manera equitativa. Ciertamente hay que estar bien entendido en esos ámbitos para conocer lo que tú refieres sobre esa, y es la ley 146.00 que tipifica que la base imponible tú la sumas con los 5 TERS, el FOB, que ahí le incluyes el seguro y el flete para determinar ese CIF y con la tasa de cambio del Banco Central obtener ese CIF como parte de esa transformación en pesos para ya obtener ese monto de la base imponible. Pero nosotros decimos duda razonable. ¿Por qué surge la duda razonable? Está bien que dentro del marco de esa valoración aduanera hay un punto relevante que tiene que determinarse por el valor de la mercancía. Pero decimos, ¿es el valor de la mercancía ese monto que se negocia en la compra-venta internacional o aquel que nosotros podemos entender que ese valor puede estar sujeto a revisión por una fiscalización antes, durante y después, como establece la normativa actual? Y encima de eso, conocer que pudiera darse tema de los ilícitos por subvaluación y sobrevaluación. Hablemos sobre esto. Sí, efectivamente, la valoración a nivel de sub y a nivel de sobre, pues puede darse en todos los escenarios. Por un lado, aquellos que buscan establecer a los países donde hay una menor presión tributaria para poder pagar menos impuestos y de esta manera desviar costos. Pero las administraciones interiores de los países buscan a través del mecanismo de controlar los precios de transferencia precisamente esa desviación que pudiera verse con traslado de costos. Pero también sabemos que se da el tema del narcotráfico, que para pasar o para lavar dinero, pues pueden utilizar la sobrevaloración de los productos o de las mercancías que ingresan al territorio no solamente aduanero, sino de cualquier país del mundo. Entonces, la pregunta que establece por qué precisamente la duda razonable. En nuestro país tenemos la experiencia del artículo 9 del Reglamento de Valoración Aduanera, como decías ahorita, 36-11, que establece los elementos para considerarse una factura, que es el principal instrumento de la determinación del valor como base para aprobar el valor de transacción, que dicho sea de paso, es la regla, es el método que constituye la regla para el valor en aduanas. Sin embargo, es posible, como se da en el día a día, de que esas informaciones o esas documentaciones complementarias que aporte el importador no sean lo suficientemente consistentes, que genere como una especie de intuición
al aforador actuante o al funcionario de aduanas, puede ser que de igual manera haya contradicciones dentro de la información que presenta el importador y eso precisamente ocasiona que se dé la duda razonable o la duda justificada por parte de la administración aduanera y que obliga precisamente al importador a que suministre lo que también se conoce en la resolución 01-2015 de la Administración General de Aduanas en nuestro país como el procedimiento de suministrar la carga de la prueba. Es decir, que el nombre es correcto, duda razonable, porque permite establecer un mecanismo de atención al importador. Es decir, bueno, voy a actuar contigo bajo el principio de buena fe establecido en la ley 107-13, que tiene que ver con las relaciones entre la administración y los ciudadanos y que precisamente el ciudadano está en el deber bajo esa misma ley de actuar bajo el principio de duda razonable. Sin embargo, sabemos que esa presunción de inocencia o ese principio de buena fe no siempre es aplicado por los importadores, no siempre es aplicado por los agentes de aduanas y por eso es que precisamente se busca establecer a través de esa documentación complementaria la verdad sobre lo que está declarado. Y de igual manera, hay que entender que lo mejor es un punto relevante en esa transacción comercial, la sincerización. Ahora con la tecnología de la información y la comunicación es mucho más fácil encontrar una data a través de trademark, de index o de cualquier referencia que tú puedas lograr una estadística en función de ese valor de la transacción que se ha dado y tú lograr manejar esos datos. E inclusive la misma Dirección General de Aduana tiene una página donde de manera dinámica puedes visualizar las estadísticas del comercio internacional, del comercio exterior, precisamente en función de esas importaciones y esas exportaciones en tiempo real, en línea. Pero es relevante conocer que esos valores están ahí específicos dentro de esa tipificación y de esas variables que conforman las estadísticas para determinar los derechos e impuestos. Y es relevante destacar este punto porque al momento de usted entender que negoció un producto, una mercancía o una mercadería o un bien como sinónimo, pues hay que entender que esa mercancía tiene un valor que usted lo negocia, sea al retail o al mayoreo. Entonces también esos temas hay que contemplarlo en tema de valoración aduanera por asunto de volumen y de identificar cuáles son los ajustes que se dan dentro del marco de la aplicación de los métodos de valoración que en su momento pudieran ser efecto para aplicar la duda razonable. Así es. Por eso es que precisamente el Comité de Valoración Aduanera, dentro de los atributos que le da el Acuerdo de Valoración GATT, le faculta para establecer respuestas y metodologías para determinar interpretaciones que pudieran generar opiniones encontradas entre las administraciones aduaneras y los importadores. Vale destacar de que la decisión de duda razonable, de igual manera, también previene a la aduana para evitar el uso abusivo del poder y de esta manera evitar que la aduana descarte por simple capricho el método 1, el método del valor de transacción. Así que esta decisión obliga a la aduana a agotar ese procedimiento que se conoce como duda razonable y de esta manera darle un plazo al importador para que responda sobre las preguntas o sobre las documentaciones complementarias
que pide la Dirección General de Aduanas. Es decir, qué bueno que cada una de las partes encuentran en este derecho el principio de poder defender sus puntos de vista y aunque no necesariamente lleguen de acuerdo a las conclusiones, están los mecanismos de recurrir las decisiones que se den en ambas partes. De igual manera, hay que ver eso que tú bien refieres, Abner. Esto hay que ver. Cuando tú identificas esa duda razonable, debe manejar ese proceso para cumplir el procedimiento y los plazos que están definidos dentro del decreto 3611 que ya hemos mencionado para definir, determinar el descarte y que en el proceso cualquier reclamo no se debilite ante cualquier recurso que haya sometido una de las partes o cualquiera que haya encontrado esa debilidad para poder manejar. Entonces, me gustaría, Agner, que dejáramos como si fuera esta línea de tiempo, cómo manejar o cómo debe manejar toda persona que esté involucrada en estos temas ese punto en el procedimiento de la duda razonable a partir de cuando se determina cómo debe manejarse dentro del plazo que le dan, el procedimiento que corresponde y qué paso le permite determinar para que a la administración tributaria pues no se le debilite el proceso y por ende no se crea un precedente en el ámbito de esos aspectos que en su momento pudiera tener su jurisprudencia. Muy bien. Vale destacar, Niorca, que esta decisión, la 6.1, fue una de las primeras decisiones adoptadas por el Comité de Valoración en Aduanas en su primera reunión el 12 de mayo del año 1995. Ya usted puede ver que sí, el acuerdo de valoración GATT entró en vigencia en el año 1994 y en la primera reunión pues se toma esta decisión es porque precisamente los acuerdos internacionales tienen muchos factores interpretativos, así que la decisión era como una especie de reglamentación para que así no haya lugar a malas interpretaciones. Entonces, con relación a tu pregunta acerca de los plazos, la República Dominicana establece un plazo de 5 días hábiles o 5 días ordinarios para que el importador presente a la administración aduanera la carga de la prueba. Normalmente, la notificación se puede hacer por la vía digital a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera o se puede hacer de igual manera por la vía presencial, acudiendo a la administración aduanera donde se está produciendo el hecho de probable impugnación. En este punto, vale destacar que en estos 5 días el importador debe suministrar la documentación complementaria. ¿Qué puede ser documentación complementaria? La misma comunicación que es firmada de manera especial por el administrador de aduanas de ese puerto, de ese aeropuerto aduanero, puede pedir contrato de compra-venta de mercancías si los hay, puede pedir orden de compra, puede pedir facturas pro forma, puede pedir DUA de exportación, puede pedir la forma de pago, en este caso la certificación bancaria de que se hizo esa transacción desde la cuenta del comprador hasta la cuenta del vendedor. Son algunas de las cosas que pudieran generarse si se produjo pago con tarjeta de crédito, pago con cheque, copia del voucher del pago con tarjeta de crédito o copia del cheque que se ha suministrado para el pago de esa mercancía o de money order, si fuera el caso. Lo cierto es que, en definitiva, se busca que esa documentación sea consistente y contundente. Y de esta manera, entonces, si el importador demuestra mediante el beneficio del principio de buena fe
que realmente es el valor pagado por pagar, que esto cumple con los ajustes permitidos. Si hubiera documentación complementaria que justifique los ajustes positivos o negativos del artículo 8 del GATT, pues en este caso la aduana está en la obligación de aceptar el valor de transacción. Excelente. Bueno, aprovecho a informar a José Vega y a Basilio que si igual desean presentar algún punto, observación, comentario, igual pueden levantar la mano y con mucho gusto lo pueden hacer. Es importante destacar, Agnes, que tú tienes un plazo de 5 días. Muchas gracias. Buenas ¿Sí? noches. José, ¿quería comentar algo? Bueno, vi que No, él, no, no, sí. estoy escuchando. Lo que pasa es que yo trabajo en una agencia que también se dedica a la importación y exportación. Y Ah, perfecto. soy Ok, nuevo en el tema, entonces estoy escuchándolo bastante cómo no, atento. cómo no. Entonces, tú tienes esa información y esa duda razonable que se te ha presentado en el expediente X. Y ya la administración aduanera ha generado el documento para entregarle al contribuyente, al representante o al importador. El importador te firma y entonces ya tú le has notificado a priori, dígase en zona primaria, en la administración aduanera. Puede darse que aún habiendo 5 días de plazo contemplado en la normativa legal vigente, se pueda generar el descarte en el momento. ¿Qué causa y efecto trae? Claro que sí. De hecho, hay muchos importadores que inmediatamente la mercancía llega, ellos andan buscando a la administración aduanera para que le notifique la duda razonable y para ellos en ese momento firmar el descarte del método 1. Es una de las cosas que permite el acuerdo, en este caso la decisión 6.1 y en el caso nacional de reglamento de valoración, que inmediatamente tú firma para que la aduana te descarte el método 1 y proseguir a valorar mediante los métodos sucesivos del acuerdo, eso puede tener una ficha de doble vía. En primer lugar, porque el importador sabe a cómo compró. El agente de aduana sabe porque ya el importador le ha dicho a cómo ese importador compró. Así que por más que le suba el valor para fines de determinación de impuestos, él sabe que los métodos sucesivos de valoración en la aplicación de los valores criterios de nuestro país no le dan ni siquiera por lo tobillo al valor real de transacción. Así que es más fácil aplicar un valor de base de datos, por ejemplo, en el caso de los vehículos, o es más fácil que le apliquen un valor que está también subvaluado por la administración aduanera o que pudiera tener cierta componenda por parte de algunos empleados aduaneros. Entonces es más fácil hacer el procedimiento expedito, porque debemos recordar que en el puerto o a priori no siempre la administración aduanera dispone de un tiempo para hacer una investigación objetiva. Por eso es que la mayoría de los casos que se dan en materia de determinación real del valor de las mercancías se dan a posterior. Y es por eso que la Dirección General de Aduanas cada día debe fortalecer más la gerencia de fiscalización para determinar el valor a posteriori en lugar de hacer una mayor notificación de duda razonable a priori. Es decir, que se puede hacer, sin embargo, no necesariamente es lo más idóneo para la determinación de los intereses aduaneros. Bueno, comparto una parte y difiero de otra.
Yo entiendo, Agner, y de verdad en este conversatorio que queda grabado para consultas, estudios y referencias en todo ámbito del comercio internacional. Una cosa es cuando tú tienes el precio y lo presentas a priori, el cual comparto esta parte que tú dices que hay que fortalecer la parte de investigación porque en tiempo real, en línea, tú puedes fácil tener un equipo que te investigue, mira, dame el valor de esto, pero déjame ver cómo lo tiene este fabricante, déjame ver si hay un intermediario, déjame ver si hay un comerciante que tiene un profit, que tiene un beneficio y hay una diferencia ahí entre la ganancia y el vendedor que vaya a vender, a hacer esa compraventa internacional como comprador. Esa parte sí. Pero la otra parte, en función de la nueva ley de aduana 168-21, de cara a la aplicación a la valoración aduanera, conjunto con el decreto 3611, bien contempla la parte de la fiscalización antes, durante y después. Entonces, ahí es que me sitúo. Cuando tú tienes un valor que tú has identificado de una mercancía que viene por primera vez, quizás a ti te puede surgir duda razonable. Pero cuando tú tienes un importador que tiene un historial con una importación simple, vete a la estadística, deja ver qué pasa, deja ver qué negociación pudo hacer. Si ahora con las variaciones a nivel internacional y la volatilidad de los precios que se han dado en los últimos años, pues entonces haya una referencia que pudiera montarse en esa vía. Pero tú lo puedes hacer en tiempo real y te detener esto a priori. Ahora, ¿por qué me trae a mí ese punto y es de gran importancia? Porque tú tienes una mercancía, por ejemplo, tú compras hoy un contenedor de estuches de lentes que te da $1 y resulta ser que fácil que otro lo ha comprado a $5, dependiendo del tipo de la marca y demás, pero hay que ver lo que hablábamos anterior, si era al retail o al mayoreo. Pero hay otro elemento más, porque nosotros tenemos una dimensión en una visión global con un comercio muy amplio. Tenemos la chinada, como yo la refiero, que tú vendes, declaras hoy de ese estuche que está a $1 y de repente tú puedes decir, no, pero yo tengo estuches que están a $3 en la base de datos y él me está presentando una factura comercial y me está presentando un medio de pago. Y si de repente tú dejas de cobrar el valor declarado y esa empresa ahorita no está, ¿cómo tú lo vas a fiscalizar posterior? Lo cierto es, Niurka, que está el tema de probabilidad e impacto y por eso están los análisis de riesgo. Si bien es cierto que las administraciones aduaneras cada día están formando un círculo alrededor del importador, tomando en cuenta de que hay acuerdos de cooperación en materia de información. La República Dominicana ha hecho acuerdos importantes con la Unión Europea, con algunos países de América del Sur, con algunos países de América Central, con la misma administración aduanera de Estados Unidos que permite consultar en tiempo real el valor y que la administración aduanera de origen pueda colaborar con la aduana dominicana. Lo cierto es que todavía nosotros como país nos quedan pendientes importantes acuerdos de colaboración con otras administraciones aduaneras de donde sí viene la mayor parte de la mercancía. Son casos que en un momento determinado se van a dar, pero que todavía no se han dado. Entonces, lo cierto es que en función del riesgo que mide la administración aduanera, por eso es que a uno aprieta más o le notifica más dudas razonables en el puerto
y a otros lo hace más adelante. Eso es un tema que se da en cualquier administración aduanera del mundo. Lo que quiero enfatizar es que no necesariamente el descarte del método 1 que firma el importador en el puerto no laborables o los días festivos. Es decir, son de los puntos que debemos tomar en cuenta al momento de aceptar y de que empiece a correr el plazo. Así pudiéramos nosotros inferir en que realmente la parte de lo que es la valoración aduanera incluida en ese Acuerdo General de Aranceles y Comercio, hoy GATT-OMC, pues tiene muy bien tipificado en el artículo 7 los diferentes métodos y como tú has referido, el método del precio pagado o por pagar o el valor de transacción y los diferentes métodos que así contempla esto, dígase las mercancías similares, idénticas y, y las demás como el valor deductivo y el valor del último recurso, entre otros. Si bien también el tema del decreto 3611 que reglamenta esos puntos del acuerdo GATT, hoy nosotros podemos que se aplican, pero está de la mano de poder competir, de poder identificar y de poder marcar una negociación en esa compra-venta internacional que va de la mano de, y es sumamente importante este dato, la negociación que hace un comprador y un vendedor, donde tú negocias el precio, ese producto, la disponibilidad, la garantía, el medio de pago, es relevante de tú combinar, es para poder manejar temas de garantías, temas de las mercancías que realmente tú tienes que devolver para reemplazar o la mercancía que tú vas a reparar cuando tiene algún defecto y poder decirle al vendedor, mira, esta computadora, por ejemplo, que tú me vendiste en $300, yo lo pagué a ese valor porque yo tenía un medio de pago, la aduana me lo cobró en $300 y se determinaron los derechos de impuestos y perfecto. Pero ahora, a la semana, la computadora no me funciona. Yo necesito que tú me la reemplaces, que tú me la cambies. Ah, sí, le dice el vendedor, envíamela. Y entonces el cliente va a un courier y le envía, le llenan una guía aérea y le envían ese computador allá porque el vendedor ya le notificó que le iba a reemplazar o reparar ese producto. Pero no le notifica el courier el tema y nosotros tenemos que ser voz cantante de esto, de que debe llenarse el formulario 133. Y hago esa puntualización aquí porque relevante. Si tú vas a enviar ese equipo, es importante llenar ese formulario 133 donde tú le pones el número de serie y demás para que al momento de que el equipo sea reemplazado o reparado y vuelva a entrar al país, no te vayan a cobrar
y a tributar 2 veces por ese equipo que tú acabaste de importar. Sí, vale destacar que el mismo acuerdo establece mecanismos para esos aspectos. Sin embargo, más bien es el régimen de reimportación que le da más forma a este aspecto de cubrimientos de garantía. Es decir, que si se diera este caso donde se produce la duda razonable, sería más bien por falta del cumplimiento del protocolo establecido en los regímenes aduaneros de importación. Y bien, si el importador le notifica al courier y el courier cumple con su debido proceso, pues al momento de retorno no va a haber ningún problema en ese sentido. Pero Pero, continuando, ujú, ajá, sí, pero perdón, Agnes, importante, pero que se refiere a lo que tú acabas de indicar. Una cosa es tema de valoración aduanera que contempla el dispositivo que hemos referido y otra cosa es la temática combinada a los regímenes aduaneros que tipifica la legislación aduanera. Eso es relevante que, aunque son temas que pueden ser combinados en una transacción comercial, pero son delimitados en una normativa legal. así es. Otro aspecto que precisamente queremos comentar en materia de duda razonable es que el decreto 36-11 le pudiera dar un plazo adicional al importador cuando éste no puede suministrar la información dentro de los 5 días ordinarios que le dan en primera instancia. El mismo decreto establece que la administración le puede dar un plazo adicional a solicitud del importador de 10 días ordinarios para él poder presentar la carga de la prueba. Yo creo que en la mayor parte de los casos, el importador trata de suministrar dentro de los primeros 5 días ordinarios el tema de la carga de la prueba. Que algo que debemos saber es que lo que juzga en contra del importador ese plazo es el monto que va subiendo por otro lado, el monto de el despacho portuario Hispaniola por Colet o FDA con el tema de la garantía del contenedor, el tema del almacenaje que va subiendo, el tema de otros costos que van asociados al proceso. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una carga refrigerada que un promedio vale $135 por día y noche por el tiempo que esa mercancía refrigerada debe conservar la cadena de frío. Entonces, como tenemos ahora las tecnologías de la información que permite que todo esté en un clic en cualquier parte del mundo, el importador casi siempre cumple dentro de esos 5 días. En los casos donde no necesariamente cumple, puede haber extravío de alguna documentación por parte del importador o por parte del exportador en origen, o a veces el importador no tiene necesariamente la documentación que exige la Dirección General de Aduanas por haberse dado en muchos casos una informalidad. Por ejemplo, el dominicano va a Estados Unidos, le gustó un buen vehículo y se lo compra en efectivo a ese dealer allá en Estados Unidos. Él fue de vacaciones y vio ese vehículo y le gustó. Al comprarlo en efectivo, pues está perdiendo la carga de la prueba, porque cuando la aduana le exija la documentación que soporte el valor realmente pagado por pagar, el efectivo no da rastreo de la información y por lo tanto ahí pierde una oportunidad importante. Por eso es que decimos, en transacciones internacionales no compre en efectivo, compre con documentos o forma de pago que ayuden a rastrear y a confirmar el valor realmente pagado por pagar.
Y sobre todo que tú tengas la documentación que generó esa transacción comercial desde el inicio, cotización, correos, intercambio de informaciones, que te validen las informaciones que tú has referido en esa negociación internacional. Y por supuesto que van a ser sustentados por esa compra y ese medio de pago que tú has utilizado, que de hecho para mayor volumen generalmente se recomienda la carta de crédito y para los menores las referidas transferencias, pero es importante conocer que en todo medio de pago hay sus riesgos y cuando tú tienes una intermediación a través de una entidad bancaria, dígase financiera, pues hay mayor sostenibilidad en la información por la conexión del emisor con el importador y el receptor con el exportador. O sea que nosotros tenemos que ir de la mano a, abrir los ojos y a saber que usted está negociando muchas veces con una persona que usted no conoce y que te vende una información que usted tiene que tener esa habilidad negociadora para poder soportar esas variables que son importantes al momento de definir esa negociación que repercute en la valoración aduanera, porque créanlo que de verdad cuando usted negocia usted una compra-venta internacional, esa transacción es la que figura en los documentos, en la factura comercial, y esa es la fuente para llenar la declaración única aduanera que al momento de un agente de aduana realizar la gestión de aduanas, pues entonces lo va a hacer en base a esas datas que usted le ha facilitado. Y ahí, a partir de ahí, entonces que viene identificar el código arancelario, el producto, el régimen aduanero, y por ende, entonces se va a determinar la información, como hablábamos desde el principio de este conversatorio, de determinar esa base imponible con esos datos y a destacar la posición de la gente de aduana o del third party logistics o de la gestión que se haga, porque esa data no se la inventan, es lo que usted ha negociado en esa compra-venta internacional. Así es, efectivamente. Otro aspecto, Niurka, a tomar en cuenta dentro del procedimiento de duda razonable es que si el importador presenta documentación inconsistente o si presenta documentación incompleta dentro del plazo o fuera del plazo que se ha dado, entonces la aduana ahí sí puede notificar al importador que por haberse suministrado documentación incompleta o documentación ilegible, entonces se procederá al descarte del método 1 y a evaluar por los métodos sucesivos del artículo 7 del GATT. Es decir, que si usted ha suministrado la documentación y esta no cumple con el rigor protocolar, aún no se hayan vencido los 5 días, ahí la aduana puede actuar de oficio. Y lo que sí el importador debe tomar en cuenta es que él puede solicitar a la aduana que le justifique la base sobre el cual ha determinado esos valores aplicables a sus productos. Esto es establecido precisamente por los artículos conexos, donde el importador tiene ese derecho de pedirle a la aduana que le suministre por escrito la justificación del valor sobre el método que la aduana ha considerado. Igualmente, hay que también combinar y conectar con estos temas la parte que si bien tú tienes un tema de duda razonable en el momento, pues igual eso se te puede combinar con el procedimiento administrativo sancionador que establece la ley 168/21. Así es. Precisamente la ley 168
2021 viene a fortalecer los mecanismos sancionatorios al tenor de lo que se considera fraude aduanero, donde le da un tema de mayor relevancia, más que una simple subvaluación, que es considerado una falta aduanera, a un fraude donde se ve que hay intención, premeditación y alevosía para cometer un fraude en contra de los intereses de aduanas. Y como saben algunos, en otros países, especialmente en Estados Unidos, el defraudar el tema de los impuestos es tan peligroso como usted haber asesinado a una persona. Porque estamos hablando de que incumplir con sus deberes de sostener las arcas del Estado es dejar de alimentar a un neonato, es dejar de llevar conexiones a diferentes lugares donde se produce riqueza en nuestro país. Es decir, que aquí no estamos viendo en el fondo de si el Estado tiene la razón o no. Estamos viendo otro punto de vista mucho más subyacente y es la obligación de que como usted está haciendo negocios, como usted está produciendo riquezas en nuestro país, en ese mismo sentido, el derecho territorial que tiene la República Dominicana para reclamar de los importadores el impuesto correspondiente es un derecho constitucional, es un derecho legítimo y que debe hacerse bajo el principio de la equidad. Eso es así. Y en ese ámbito hay que destacar que esos documentos que usted va en ese expediente que lo utilizó a priori, que despachó su mercancía y que ya entendió que se descartó la duda razonable y ya eso se quedó ahí o generó un tema ya de un recurso de reconsideración o un tema de procedimiento administrativo sancionador, que bien lo establece, como referimos, la nueva ley de aduanas, pues igual esos documentos deben ser custodiados por un periodo de 10 años. Eso lo establece la nueva ley y entonces es importante que usted lo conserve por cualquier información que se requiera posterior y más que se pudiera dar fiscalización en el marco de los 3 años que establece la misma ley 168/21. Así es. Entonces, decir que si usted no tiene nada que esconder, el procedimiento de la carga de la prueba que se utiliza precisamente a raíz de la duda razonable, busca que usted le demuestre a la aduana que usted es una persona tan seria como dice ser. Y una vez la aduana, usted le demuestra que sus valores son consistentes, que la documentación es adecuada, pues la aduana aumenta su fe en usted y esos procedimientos entonces pudieran ir disminuyendo o pudieran inclusive cesar por un buen tiempo. Así que lejos de ver la duda razonable como un tema de embromar la paciencia, véalo más bien como una oportunidad de usted decir, yo soy serio y no solamente lo aparento, sino que lo demuestro. Además, esa información sale a relucir. Si tú tienes un producto que tú le traes al país y te aplicaron valores reales en función de esa transacción comercial, pues igual ese producto va a tener competencias. Y la competencia en el mercado sale a relucir en cualquier espacio, porque antes no teníamos manera de cómo saber, pero hoy hay una dinámica transacción que tú realizas en tiempo real y simplemente con un clic tú puedes identificar cuál es la variación de los productos que tiene
uno y otro centro de expendio de los que compiten en este país y en el mundo. O sea, tú ver un producto que tú tienes en Alibaba o a nivel de cualquiera de estas entidades o empresas que te revenden, pues igual tú lo puedes manejar para poder negociar o las compras a nivel internacional. Y yo sí tuvo siempre ese ejemplo de Turquía, que en un momento nos estaba ofreciendo las varillas, sí, porque las varillas eran lo mejor de Turquía, y en un momento no se dio cuenta que nosotros como dominicanos teníamos una excelente fábrica de varillas que le tumbaba los power. Entonces, de verdad, la varilla que en ese momento se introdujo tuvo que ser investigada porque tiene, inclusive tenemos historiales de dumping ahí con el caso de las varillas de diferentes países que están tipificados en el marco de la ley 1-02 de la Comisión de Defensa Comercial y Práctica Desleal. O sea que nosotros tenemos que ver la valoración aduanera, la mercancía que usted sabe que entra y genera una duda razonable, es una información de una variable dentro de una dimensión amplia que tiene el comercio internacional, que va combinado con la legislación aduanera, va combinada con la fiscalización en el marco de esa misma legislación, pero usted tiene que saber muy bien que esa valoración aduanera se le aplica a una mercancía que usted clasificó mediante la nomenclatura arancelaria que establece el arancel. Y esa determinación del valor va a ser calculado con un arancel que genera esa nomenclatura arancelaria. Y por ende va a haber una combinación de que, como decía Agner, si esa mercancía viene generada por un ilícito, pues entonces va a salir a relucir porque en su momento le van a determinar la verificación, sea a un certificado por operador económico autorizado o que puedas tener un despacho en 24 horas, que las 24 horas, bueno, tenemos que ir más para atrás. El DERECAFTA estableció el despacho en 48 horas y Miguel Coco, recuerdo como ahora, dijo, señores, 48 horas el DERECAFTA, nosotros vamos a poner 24 horas en la ley 126.006. Y de ahí se generó despacho expreso y hoy se establece la dinámica modalidad de las 24 horas. Entonces, es importante nosotros saber que todo va encadenado dentro de una transacción comercial que hay que definir y que hay que transparentar porque no hay nada oculto bajo el sol. En algún momento sale a relucir cualquier variación. Así es que esa duda razonable está contemplada en esa normativa legal internacional, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, OIGAT-OMC, y el denominado y mencionado decreto que reglamenta ese artículo 7, que es el número 3611. Al cierre, bueno, veo a María que está aquí, o el mismo Basilio si quiere comentar algo. Agner, ¿verdad? Sí, claro. Estamos prestos para poder escucharlos. ¿O alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí? Simplemente felicitarlos a ambos, sobre todo a ti, Niulka, por tu interés de siempre estar colaborando con el sector, apoyando a los agentes de aduana. Y a Agnel lo conocemos de hace tiempo con un docente que también, a través de formar jóvenes en el comercio exterior, nos ayuda a nosotros. De verdad, felicitarlo porque ha sido una excelente noche y el tema se ha tratado con un nivel de profesionalidad al que estamos acostumbrados por ustedes. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Basilio. Un Basilio. honor. Para nosotros nos satisface escucharte porque sabemos que tú tienes un amplio conocimiento y hoy en calidad de presidente de la Asociación de Agentes de Aduana, pues igual hay que dar mucho más y hay que compartir esas informaciones porque de cara a que se aplique como es, como corresponde y que la gente se siente ese interés de las
normativa y la actualización necesaria y obligada. Y María, no sé si quiere comentar algo. Bueno, parece que está Tranquila escuchando. ahí. Sí, Al cierre, sí, al Niurka, cierre. decir que aquellos importadores que tienen miedo de suministrar la documentación original a la aduana, en primer lugar, la aduana tiene la autoridad para solicitar la documentación original. Y en segundo lugar, la aduana tiene la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones relacionadas con costos de importación. La misma ley, tanto la 168-2021 como los acuerdos internacionales, prohíben a la aduana divulgar sin autorización los costos de importación asociados a los importadores. Sí puede publicar los valores fiscalizados sin mencionar el nombre o mencionar el comprador de los datos del importador. Es decir, que esos aspectos también generan tranquilidad al importador de tal manera que no pueda ver a la aduana como un competidor desleal a suministrar informaciones a terceros con relación a secretos relacionados a los costos de importación. Solamente quería acotar eso al cierre de este curso. Y adicional a eso, de verdad hay que decirles, señores, la transacción comercial internacional cada día más hay que hacerlo lo más transparente posible. Hoy tenemos afortunadamente esa tecnología de la información y de la comunicación que te da una apertura porque quien lo hace bien tiene referencias ganadas dentro del ámbito internacional y por supuesto es el quien lleva la delantera dentro de un ambiente competitivo que demanda cada vez un nivel de conocimiento, de profesionalidad y de transparencia en todo ámbito del comercio internacional. Así es que por mi parte, mil gracias. Nosotros estaremos siempre apuestos a ofrecer informaciones que van de la mano de ese fortalecimiento de las capacidades, de esa orientación actualizada y mucho más porque queda grabado para el canal Aprende con Yurka, que es una dinámica acción en el cual la gente puede buscarlo y consultar, orientarse y, ¿por qué no?, aprender que en nuestra República Dominicana hay profesionales de mucho nivel de competitividad extrema que tienen unos conocimientos que van más allá de orientar y más de mantener un nivel actualizado de las normativas legales que cada día se aprueban y más ese reconocimiento, Arner, en función de esa necesidad de transformar y de transferir conocimiento en todo ámbito social. Así es que mil gracias y ya veremos, vienen unos temas muy interesantes porque hay que continuar. Ahí vienen unos temas de los BRICS, y de esos países emergentes, así que usted no se lo pueda perder porque hay que dar de esas informaciones que son relevantes para la sociedad en sentido general. Así que feliz noche y buen descanso a todos. Un verdadero placer.